¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Y en realidad lo que está diciendo es que debajo del cielo ninguno tiene nada cierto, ni sabe nada cierto. El único que sabe y que tiene toda seguridad de lo que dice y siempre cumple lo que dice es Dios. Así que en este estudio llegamos hoy a este capítulo 7, donde Salomón ha experimentado con casi todo en la vida, ha probado casi todo lo que se puede hacer debajo del sol, buscando la posibilidad de obtener satisfacción y disfrutar de la vida, pero no encontró plena salvación. Hasta aquí vemos que no encuentra plena salvación. Probó la ciencia, estudió las leyes de la naturaleza, incluso experimentó y sacó conclusiones de las leyes humanas y pudo realizar, del cuerpo humano me refiero, y pudo realizar algunas contribuciones, pero no le satisfizo para nada. Dice el capítulo 6, 7:6. También, así termina, y también esto es vanidad. Ahora vamos a ver un experimento más que hizo, y él concluye, y también esto es vanidad. ¿Sabéis que estudiar la ciencia, estudiar el universo, estudiar el cuerpo humano sin tener en cuenta a Dios, al final te encuentras realmente vacío dentro de ti? Y te encuentras en una situación que dices, y después de lo que he conseguido para este mundo y para los hombres, ¿qué satisfacción tengo? Algunos de vosotros quizás os suena el nombre René Favaloro. René Favaloro. Y algunos dicen, pues, el nombre no me suena, pero si me dices con qué está relacionado, a lo mejor digo, anda, no sabía que ese nombre estaba relacionado con eso. Así que os voy a decir otra palabrica con la que se suele relacionar René Gerardo Favaloro. Favaloro, eso es. O Favaloro. El bypass. ¿Suena bypass? Bueno, hoy en día hay muchas vidas que se salvan, miles, y casi diría que llega ya a millones, que se salvan gracias al bypass. Pues René Favaloro, médico y especialista en el corazón, en 1967, él, estando estudiando, después de ser médico y todo, y se voy a profundizar en los estudios, él coge una vena de la pierna, una vena safena, y la saca y hace un bypass en la vena coronaria, de tal manera de que una vena que está obstruida, él le hace como un puente y consigue que el ser que tiene un corazón que está a punto de morir viva tranquilamente el resto de su vida. Generalmente, a menos que se vuelvan a entaponar, pero he conocido, me han hecho ya 3 bypass. Bueno, pues gracias al bypass puedes decir que te han hecho 3 bypass. La verdad es que este hombre era un hombre que me llama mucho la atención porque tenía la utopía de llevar la medicina a todos los sectores sociales. Querían que los pobres, dentro de su pobreza, pagaran también pobremente y los ricos igual. El caso es que su fundación llegó a una crisis económica mayúscula, y el 29 de julio del año 2000 le pegó un tiro en el corazón. No valía la pena vivir. Así que un hombre que estudió para curar el corazón, se mató su corazón. ¿Qué es lo que ocurre y pasa por la mente de una persona así? Desde luego, yo no soy psicólogo ni voy a analizar esa situación psicológicamente,
ni además las situaciones emocionales por las que uno pasa. Pero por supuesto, llegó al momento, dicen que llegó a tener como 77 títulos reconocidos de todo lo que él había dado, todos los reconocimientos mundiales que le habían dado. Y realmente escribe en su carta, o varias cartas, pero una la escribió el presidente precisamente que estaba en ese momento en Estados Unidos, y le dice: he caído por causa de la situación económica, por causa de la situación del país, por causa de cómo está esto, en una gran crisis de desesperación y depresión. Pienso que la insatisfacción, que el vacío realmente de su corazón, pienso realmente que vanidad de vanidades son todos los éxitos conseguidos en este mundo, si no se tiene en cuenta a Dios y la gloria que se le debe dar a Dios. Es muy difícil que uno trabaje en lo que trabaje. Si tú trabajas en lo que te gusta, me enseñaron así, mis padres trabajaron en lo que les disgustaba porque sus abuelos les decían que tenía que hacerlo y había que trabajar porque había que ganar, si no, no comía. Y en aquel entonces con mis padres me acuerdo que me decía, desde luego, si no sudabas, no comías. Eso estaba clarísimo. Hoy en día nos vamos creyendo, ay, que no pasen los mismos sufrimientos. Pero al final de los finales, si no se tiene a Dios en cuenta en tu vida, si no se pone la mira en Dios, estarás vacío. No tendrás sentido tu vida y no habrá valido la pena. Así que al llegar a esta situación, me hace pensar, ¿las aflicciones y las pruebas para el cristiano sirven de algo? En este capítulo 7 tenemos un texto que nos habla de las adversidades de la vida. La vida tiene muchas adversidades, muchas dificultades, muchos problemas. Y dice el capítulo 7, versículo número 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar de la risa, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Tenemos un texto que está compuesto por varios proverbios, pero tienen sentido y están relacionados. Y quisiera hablaros de las ventajas de la adversidad. Hay ventajas en la adversidad. ¿Cómo que hay ventajas? Hay ventajas en las pruebas. ¿Hay algo que yo puedo aprender o sacar de las dificultades? ¿Hay algo que me beneficia de tener que esforzarme y tratar de conseguir algo que me cuesta muchísimo? ¿Hay ventajas en la enfermedad? Algunos dicen, ¿hay ventajas en la situación difícil en que pasamos muchas veces cada uno de nosotros? El salmista nos dice aquí, o mejor dicho en este caso el escritor de Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y dice, wow, yo pensaba que mejor es reírse y pasarlo bien que estar en un funeral. Tenemos esa idea y esa noción, pero en realidad lo que está tratando aquí es de decir, y una de las cosas que va a hacer aquí es
varias veces nombrar varias cosas que son mejor que, y va a tratar, mejor es el buen nombre, esa buena fama tiene que ver con el buen nombre, que el buen perfume. Y está tratando de enseñar, mejor es ese hombre interior, que sea íntegro, que sea honesto, que sea una persona de carácter, que el aspecto exterior, y la palabra en el original es ungüento, que tiene que ver con perfume también, está relacionado, con el aspecto exterior. Muchas veces queremos tener un aspecto, una apariencia exterior, pero lo que quiere realmente, y está tratando de decir, es, mejor es el hombre íntegro de corazón, el hombre honesto, la persona que interiormente es sincera. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sincera? Lo hemos nombrado varias veces, como antiguamente se hacían jarrones o cántaros, y cuando ese cántaro, al fabricarlo, se agrietaba o salía un puntito que traspasaba, lo que hacían es que le daban cera, luego lo pintaban y quedaba bastante bien y no perdía precisamente líquidos y llevaba y hacía su papel, pero el comprador le decía, ¿es un cántaro con cera o sin cera? Entonces cogía una luz, una vela, le daba la vuelta al cántaro, lo metía dentro y en la oscuridad decía, aquí se ve la luz, es con cera, se traspasa la luz. Este no es un cántaro sin cera, y es lo que Dios hace con su luz. Mira a través de tu corazón y eres sincero, eres sincera. Y es lo que Dios quiere un hombre íntegro, una mujer de corazón íntegro, completamente entregado al Señor, no a medias. Y está tratando de decir que igual que es mejor que un hombre sea íntegro interiormente y el aspecto exterior no es tan importante, está diciendo aquí también, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y lo que está tratando de decir, lo vemos en el versículo que continúa, está mejor explicado, pero es mejor el momento en que te paras a pensar en la vida de verdad que tienes por delante. ¿Cuándo te paras más a pensar en la vida que tienes por delante? ¿En un banquete de fiesta de jolgorio o en un funeral donde miras y ves al muerto y dices, esto le puede llegar a cualquiera y a mí en cualquier momento? Y está diciendo, ¿estás reflexionando sobre cómo está yendo tu vida? ¿Estás pensando sobre por qué camino estás caminando? ¿Estás tratando de entender que el que nace está empezando a morir, pero tú que estás vivo puedes ver al muerto y decir, tengo que autoexaminarme, tengo que ver dónde estoy, tengo que darme cuenta de la realidad? Y en realidad esto es, en el hebreo, es una rima, porque la palabra buena fama o buen nombre es sen, y la palabra perfume es hemen, y entonces hace una rima junto con después, hablando de muerte y de nacimiento que vienen de una misma palabra. Y lo que está tratando de decir el autor es, oye, esta rimita que te suena, aplícala a tu vida para que no lo tomes a la ligera. La explicación está un poquito mejor en el versículo número 2. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de fiesta, de banquete. Y es lo que está tratando de decirnos. Porque aquello, o sea, la casa de luto, es el fin de todos los hombres. ¿Te has parado a pensar cuando un familiar tuyo fallece o cuando estás en un funeral y miras hacia ese ataúd y dices, ese ataúd es ineludible, no puedo, nadie se puede escapar, la muerte atrapa a todos?
no hay nadie que se escape de ella. 2 hombres en la historia han sido llevados vivos al cielo. Y yo creo que se va a cumplir la ley de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el texto. Pero esos 2 hombres, que son Enoc y Elías, yo creo que son los 2 testigos fieles que van a bajar del cielo, y en Apocalipsis ellos van a estar predicando el Evangelio, y nos dice la palabra de Dios que aún así los van a apresar después de un buen largo tiempo de predicar y de testificar y de que muchos se conviertan, y los van a matar. Y así es. Menos tú y yo, si el Señor no viene antes, todos pasaremos por ahí. Todos pasaremos por ahí. Y recuerda, el cuerpo tiene que ser transformado. Pero bueno, volviendo otra vez al texto, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y es lo que está tratando de decir. La muerte nos hace pensar a todos en la vida. Ante la muerte pensamos en la vida. La vida, qué breve es, qué corta es. La vida que estoy llevando, ¿cómo es? ¿A dónde va a parar el camino de mi vida? Con razón, la palabra de Dios nos llama la atención, y luego veremos ese texto que nos hablan en Proverbios del fin del camino. Los funerales eran muy importantes. Antes los funerales duraban mucho tiempo. Nos dice la palabra de Dios que los funerales, en Génesis 50:10, pero José hizo un funeral para su padre Jacob y lo endechó por 7 días. Era muy común que así se hiciera. Pero no hace falta ir muy lejos. ¿Os acordáis en qué día llegó el Señor Jesucristo a la casa de Lázaro, donde su amigo había muerto, y lo estaban endechando y lo estaban llorando? Ya llevaba 4 días. O sea, era muy común en Estados Unidos. Me dicen que también lo endechan 3 o 4 días, por lo menos, que no los encierran enseguida. Y tienen varios días o una semana, incluso he oído, que hace pensar y meditar en el funeral. Dice el versículo número 3, mejor es el pesar, o sea, la tristeza, que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Y esa palabra enmienda es muy significativa. La palabra enmendar tiene que ver con hacer lo bueno, tiene que ver con hacer lo correcto. Así que ante la muerte uno reflexiona sobre cómo está usando realmente su propia vida. Uno medita sobre lo que está haciendo. No dice el salmista así en el Salmo 90, que tiene que ver precisamente con la muerte. El Salmo 90 dice el versículo número 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo cuentas tu vida? ¿Cómo andas tu vida? ¿En qué camino estás andando? ¿Estás teniendo en cuenta el camino de Dios? Recuerda que no hay muchos caminos que lleven a Dios, hay uno solo. Cristo mismo lo enfatizó, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Así que es importante tenerlo en cuenta y pensarlo y meditarlo. Los momentos de fiesta, de diversión, son como muchas veces anestesia. Me contaban mis hijos cuando estaban en la universidad, aunque ellos no participaban, que los jóvenes estaban deseando que llegara el viernes para de viernes hasta
la madrugada del domingo, se emborrachaban o se iban de fiestas y casi no dormían en todo ese fin de semana porque no podían hacer otra cosa, no querían pensar y realmente querían que su mente, quiero dejar de estudiar y quiero hacer cualquier cosa, pero no parar en ningún momento. Así que esos momentos de diversión hoy en día lo vemos que son como una anestesia a la vida, son como un paréntesis y en realidad el mundo, y lo vemos cada vez más, que no reflexionemos y que nos olvidemos de la realidad de la vida y que no pensemos en que todo se va acabando y tenemos que tomar decisiones antes de que llegue la muerte. Así que vemos realmente que el escritor trata de enfatizar cuando dice corazón, tiene que ver con conciencia, que no escuches a tu conciencia. Dice el versículo número 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto. O sea, está meditando, pensando, reflexionando y teniendo en cuenta realmente la vida. Mas el corazón de los insensatos, de juerga, de fiesta, que no piense, no quiero pensar en la vida, no quiero pensar en la muerte, no quiero pensar en nada, yo quiero que... Y vemos como más música, más fuerte, y que no ni darle descanso a la vida. Y están realmente, vemos realmente como el escritor dice, esos que piensan en el ocio, para no pensar en nada del Señor. Esos que piensan en la distracción y en las películas, ¿sabéis qué término les llama? Los llama insensatos, porque no son realistas. No están pensando en la realidad, no están siendo conscientes de la brevedad de la vida comparada con la eternidad de vida que les espera por delante. Y piensan, yo tengo vida, toda la vida para hacer lo que me dé la gana en mi vida. Y Dios dice, oye, eso no es de sabio, eso es de insensato, de necio. Y lo llama así. Y lo vemos como nuestra sociedad enfatiza la diversión, el jolgorio, la fiesta, de tal manera que todo eso se vuelve un narcótico para nuestra alma, para que la conciencia, para que el reflexionar y la mente no se pare, y no es casualidad. Lo vemos una y otra vez. Dice en Proverbios, el capítulo 1, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esos son los que piensan en el ocio, los que piensan en distraer la mente, en no pensar en nada de Dios, en no tener tiempo para mi vida, ni simplemente para divertirme, en buscar emociones fuertes. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán. La palabra ciencia va paralela con sabiduría, y los insensatos aborrecen la sabiduría. Así es. Todos conocemos a alguien que está constantemente muy ocupado porque no quiere parar y no quiere reflexionar y no quiere detener su vida para que no piense en la realidad de su existencia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Hay alguien superior? ¿Me ha creado un Dios todopoderoso? ¿Qué propósito tenía en crearme? ¿Qué hago yo aquí? ¿Tendré que darles cuentas a Él? ¿Tendré que entender y saber que realmente cómo gasto el tiempo? ¿Soy yo el dueño de mi tiempo o hay alguien superior a mí que es dueño de mi tiempo? Del tiempo que yo uso. Así que vemos realmente que el escritor enfatiza, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y lo vemos ahí. Oye, para, piensa, reflexiona, date cuenta de dónde vienes, qué haces aquí, a dónde vas. Entiende que esta vida no es cuestión
de cuánto dinero ganas. No, tienes un alma que va a vivir eternamente. ¿Entiendes realmente que esa canción que quiere venderte el mundo es una canción para que no pienses, para que no reflexiones, para que tú te dediques a algo que no te deje entender nunca la verdad? Si quieres venderle a alguien una mentira, cántala y se la va a tragar. Las mayores mentiras y los mayores pecados se cantan y el mundo lo hace habituales y naturales para tu vida. Tú piensas, se han cantado muchas canciones que tengan que ver con adulterio, con fornicación. ¿Y cuánta gente? Yo me acuerdo cuando era joven. Uy, cómo cantaba esas canciones. Yo no tengo la culpa, yo soy así, yo tengo que disfrutar de lo que el Señor me ha dado. Y lo cantaba en una canción y yo decía, ¿será posible que es pecado lo que estoy pensando y diciendo y cantando? Y así nos dice el escritor de Eclesiastés. Dice ahí, mejor es oír la reprensión de ese hombre sabio, de esa palabra de Dios llena de sabiduría, de lo que va a permanecer y no va a pasar, que es la palabra de Dios, que pensar, me tengo que divertir y me da igual el resto. No te va a dar igual cuando te encuentres con la realidad. Así es. Dice, versículo 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los pinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Y llama mucho la atención ese versículo de la risa. Bueno, antes quisiera decir que en realidad el escritor está diciendo que hay mucho ventajas en la adversidad. Y dice, pero es que divertirme, pero realmente escuchar una reprensión que es sabia y está basada en la verdad es mejor para mí y para ti. Que nos digan la verdad, que nos digan que tenemos que andar correctamente, que no da igual cómo vivamos. Y además, aprender del sufrimiento para saber ayudar a otros. Nos dice ahí, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla. Y que esto también es vanidad. Cuando aprendemos a que a pesar de las pruebas que tenemos, Dios en medio del sufrimiento quiere enseñarnos lecciones. Yo recuerdo muy bien cuando he pasado por varias enfermedades y en medio de esa situación y Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y hay un versículo que me llamó mucho la atención en 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo número 3, que es una realidad que me ha enseñado a conocer mejor a Dios, al pasar por la adversidad, al pasar por casi luto, pero no llegar por la gracia de Dios, y al ver realmente la realidad de mi existencia, y he aprendido a conocer a Dios y también lo que Dios quiere hacer conmigo. Dice 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando pasas por la aflicción, cuando pasas por las pruebas, cuando pasas por enfermedad, cuando pasas por crisis, sea de la que sea, recuerda que hay un Dios que es misericordioso y que quiere consolarte. 2 de Corintios, he dicho, 2 de Corintios 1:3. Y ahora el versículo 4. El cual, ese Dios de misericordia y consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios dice, yo te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a consolar,
Pero no quiero que pares ahí. Quiero que tú comuniques ese consuelo, esa misericordia y esas palabras que nos ayudan a seguir adelante que yo te he dado a ti. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué bueno es Dios, que Él nos ayuda en toda situación. Y tenemos que aprender que muchas veces estamos en pruebas y en aflicciones que Cristo incluso permite. Y Él nos lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a veces pensamos que esa aflicción no tiene que ver nada más que con persecución. Bueno, eso es una de las aflicciones, pero también hay otras pruebas en las que pasamos. Y confiemos en Él. Y es bueno que pasamos por pruebas. Y cuando tú piensas, ay, mi hijo que no pase por ninguna prueba, que no tenga que hacer No, déjale que haga los deberes y que aprenda a hacer los deberes y que se esfuerce y no le haga los deberes. Que los haga él. Que hay que hacer la cama, que lo haga él, que es bueno que aprenda. Que hay que ayudar con la limpieza, que es bueno que aprenda. Ay, mi niño, que no se canse mucho. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que aprenda. Y tú dices, pero ese esfuerzo que sabe que cuesta hacer algo, que para hacer algo cuesta y hay que esforzarse, le va a hacer un hombre y una mujer el día de mañana, que va a saber valerse por sí mismo con Dios. Y es bueno que el Señor nos enseña en medio de las pruebas. Así que realmente el escritor está diciendo, oye, que en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, hay ventajas y hay beneficios que Dios quiere sacar de ti y de mí. Y Dios así lo hace y así nos usa para su honra y gloria. Además, no nos deja solos, no nos deja que nosotros, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le está diciendo, ay, esto yo no me lo esperaba, estar enfermo o pasar por esta situación o esta aflicción o esta dificultad. No te sorprendas, como si te viniera algo extraño. Además dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es lo que decía el escritor de Hebreos. En Hebreos 12 dice, ay, cuando alguna disciplina te cae encima, es porque Dios te ama y te quiere corregir. Pero al principio no te gusta. Pero al final, cuando miras a Cristo y le dices y ves que el Padre al Hijo que ama corrige, porque si no te corrige el Padre es que no eres hijo, eres bastardo. Yo quiero ser hijo de Dios, yo no quiero ser bastardo. Y Él dice, el fin de esta disciplina es para que tú seas una mejor persona para la honra y gloria de Dios. Un corazón que de verdad aprecia y sabe valorar lo que Dios ha hecho y quiere hacer con tu vida. Qué bueno es saber que no estamos solos y Él está con nosotros y nos ayuda. Así que qué bien es aprender de todo esto. Pero también quiero que veamos rápidamente, y se nos va el tiempo, que no solamente vemos que hay ventajas o beneficios en la adversidad, sino que también el escritor nos dice que hay peligros en la adversidad y que debemos llevar mucho cuidado con esos peligros. Voy a leer el texto y la semana que viene trataré esos 4 peligros en los que podemos caer cuando pasamos por adversidad o por alguna aflicción o alguna prueba, porque Dios
quiere llamarnos la atención para que salgamos más fuertes y no caigamos ni en la tentación ni en esos peligros. Dice el versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrimiento de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La semana que viene veremos eso y estaremos viendo esos 4 peligros. Esos peligro a confundirnos en medio de la adversidad, peligro a impacientarnos en medio de la adversidad, peligro a enojarnos en medio de la adversidad, y veremos también el peligro a desesperarnos, a perder la esperanza en medio de la adversidad. Estaremos estudiando eso y luego veremos los últimos versículos hasta el versículo 14. Vamos al Señor en oración.